Tal día como hoy, un 23 de abril del año del Señor de 1616, hace por lo tanto 400 años, fallecía en Madrid, en el actual barrio de Las Letras, en casa de una sobrina a los 68 años, don Miguel de Cervantes y Saavedra. El ingenioso y largo Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho es el libro, junto a la Biblia, seguramente más traducido y leído del mundo y de la historia. Al rey de las letras castellanas, el héroe de Lepanto, al manco ingenioso don Miguel de Cervantes, rendimos hoy homenaje 400 años después de su fallecimiento, leyendo ahora su universal obra. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, pero de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo. Hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Yendo, pues, caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo y diciendo: ¿quién duda sino que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, que el sabio que los escribiese lo ponga cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana, de esta manera? Todos al modo de los que sus libros le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje, y con esto caminaba tan despacio y el sol entraba tan aprieta y con tanto ardor que fuera bastante a derretirle los sesos si algunos tuviera. Casi todo aquel día caminó sin acontecerle cosa que de contar fuese. No os lo digo porque os agotéis ni mostreces tal talante, que en el mío no me de tal de los servicios. El lenguaje no entendido de las señoras, el mal tañe de nuestro caballero acertaba en ellas y la risa, en el tal enojo, y pasaba muy adelante si aquel punto no saliera al ventero, hombre que, por ser muy gordo, era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada, de armadas tan desiguales como eran las bridas, lanza, alarga y coselete, no estuvo en nada a acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Pero tiempo vendrá en que las vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, solo preguntaron si quería comer alguna cosa. Cualquiera llantaría yo, respondió Don Quijote, porque a lo que no entiendo me haría mucho el caso. Aricha acertó a servirles aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llaman abadejo, y en Andalucía bacallao, y en otras partes curadillo y en otras trichuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced trichuela, que no había otro pescado que darle a comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán servir de una trucha, porque eso se me da que me den 8 reales en sencillos que una pieza de a 8. Pero de vosotros, soed, tirad, llegad, venid y ofendedme en cuanto pudiéredes, que vosotros veréis el pago que lleváis de vuestra sendez y demasía. Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían, y así, por esto, como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó retirar a los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. Y aún no había jurado nada que no eran tantos, porque se le habían de descontar y recibir en cuenta 3 pares de zapatos que le había dado y un real, de 2 aquellas que le habían hecho echando del sueldo. Bien está todo eso, replicó Don Quijote, pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado. Don Quijote de la Mancha, el cual,
como todo el mundo sabe, recibió ayer la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor entuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano de aquel despiadado enemigo que tan sin ocasión vapuleaba a aquel delicado infante. En esto llegó a un camino que en cuatro se dividía y luego se le vino a la imaginación las encrucijadas donde los caballeros andantes de la época se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían y por imitarlos estuvo un rato quedándose y al cabo de haberlo muy bien pensado soltó una rienda de Rocinante, dejando a la voluntad del Rocín la suya, el cual siguió su primer intento que estuvo de irse camino a su caballeriza. ¿Quién ha puesto a vuestra merced esta suerte? Pero él seguía con su romance a cuanto le preguntaba. Viendo esto, el buen hombre, lo mejor que pudo, le quitó el peto y espaldar para ver si tenía alguna herida, pero no vio sangre ni señal alguna. Procuró levantarle del suelo y no con poco trabajo le subió sobre su jumento por parecer caballería más sosegada. Recogió las armas hasta las astillas de las lanzas y liólas sobre Rocinante, al cual tomó de la rienda, y del cabestro al asno y se encaminó hacia su pueblo, bien pensativo de oír los disparates que Don Quijote decía, y no menos iba Don Quijote, que de puro, molido y quebrantado no se podía tener sobre el borrico, y de cuando en cuando daba unos suspiros que los ponía en el cielo, de modo que de nuevo obligó a que el labrador le preguntase, le dijese qué mal sentía, y no parecía sino que el diablo le traía a la memoria los cuentos acomodados a sus sucesos, porque en aquel punto, olvidándose de Valdovinos, se acordó del moro Abindarráez, cuando el alcalde de Antequera, Rodrigo de Narváez, le prendió y llevó cautivo a su alcaldía. Y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer e hijos. Pues hoy hemos estado aquí aprovechando el Día del Libro, reivindicando que la cultura se acerque a los barrios y que se termine la Biblioteca Central y el Archivo Municipal. Es una obra que lleva años parado, a partir del 2012 creo recordar que la empresa dio en quiebra, entró en concurso de acreedores y que desde entonces la pasividad de los distintos gobiernos, la dejadez, ha generado este monstruo que para nosotros es un monumento a la dejadez y a la pasividad de los gobiernos municipales. Ansí mesmo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba duecho a andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, mas, con todo esto, determinó que le llevase, con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería, en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo. Muy bien. Muy bien. Le nombraré caballero. Le nombraré caballero. Mañana al amanecer. Mañana al amanecer. En el patio del castillo. En el patio del castillo. ¡Ay, muchísimas gracias! Estoy muy emocionado. Así que parte ahora mismo a cualquier cuarto a dormir y mañana nos vemos. Así que Don Quijote se quedó toda la noche ahí velando sus armas y muy nervioso porque al día siguiente le iban a nombrar caballero andante. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, pero de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.